ti. Gloria a Dios. Si es para nuestro Dios, más fuerte. Para mí está bien, pero para nuestro Dios, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar? Es momento de entrar a la palabra de Dios y yo veo caras muy contentas y que vienen dispuestos a oír la palabra de Dios, a reforzarnos para continuar la semana, porque faltan días, pero sé que nuestro Dios siempre, siempre nos remunera. Nuestro Dios nunca se queda con nada y es por eso que siempre que venimos a su casa, venimos con alegría y venimos con gozo. En este momento vamos a entrar a la palabra de Dios, pero no sin antes pedir la guía del Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser súbditos de tu reino, Padre. Gracias porque a medida que pasa el tiempo, mi Dios, aprendemos cada día más. Y todo lo que hacemos y emprendemos, Señor, lo hacemos para gloria de tu nombre. Nunca, Señor, para nuestra gloria, Señor, sino todo lo que hacemos es para tu gloria. Y en este día, Señor, hemos venido a oír tu palabra, el consejo de tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor, para que tu palabra se quede sembrada, Señor, y que siempre, Señor, tengamos palabras, Señor, para hablar y declarar tu bendito nombre, Padre. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a dar este seguimiento. Estamos con el tema, el título más bien, Rey de Reyes. Nuestros temas están basados en este título y este día el tema de esta noche es legalidad de poseer títulos y nombres dignos de honor. El Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo muchos títulos, algunos dicen que son 200, otros 300, en realidad yo no los he contado, pero sé que son muchísimos. Y sé también que a través de la palabra de Dios son verdaderos. Que Jesucristo cuando vino y murió, cumplió con todo lo que el Padre dijo de él. Por tanto, hoy día, el tema de este día que es legalidad de los títulos y nombres dignos de honor. No, el Padre no necesitaba mandar a su Hijo Jesucristo para que eso fuera legal, porque Él tiene la palabra. Él es el único Dios que tiene el más alto nivel en la creación, en la tierra, en los cielos, y por tanto, Él con una palabra decirlo, se somete toda nación, todo reino. Pero sabe que nuestro Dios es un Dios legal. Nuestro Dios cuando dice algo nos pasa por procesos que muchas veces no nos gustan, pero Él quiere dar legalidad de lo que Él dice. Por ejemplo, de Jesús está escrito uno de los títulos de todos los que tiene, es Rey de Reyes. Me quedaba meditando y decía, Rey de Reyes es un hombre de verdad a nivel alto, el más alto, Rey de Reyes, o sea, a un nivel superior a cualquier rey. Entonces, meditando, encontré que hay dos procedimientos para la legalidad de decir Rey de Reyes. ¿Cuál es ese procedimiento o esos dos procedimientos? Número uno es que alguien de alto rango debe de otorgar ese título. No puede ser cualquier persona el que le delegue a alguien un título o un nombre. Número dos, encontré también que para que un título y un nombre sea legal, tiene el título que estar basado en normas y reglas. Y hemos estado aprendiendo a través de la palabra de Dios que de acuerdo a lo que dice la Escritura, Colosenses 1:15, Génesis 1:26 y Juan capítulo 1, verso 1, Jesús es la imagen de Dios, primogénito de Dios y es el colaborador del universo. Por tanto, el Padre le ha dado esos nombres de preeminencia porque le fueron dados por el más alto rango que pueda haber en la tierra y en los cielos. Y el primer procedimiento es legal.
Vamos a ver el segundo título. Dice que el título debe de estar basado en normas y leyes para que tenga legalidad. Rey de Reyes nos habla de superación, de exceder o de sobrepasar. Miramos que Dios es legal y va a pasar a su Hijo en primer lugar como Rey terrenal. Estando en la tierra cumpliendo con su asignación de Salvador, dejará en claro que Él es merecedor de todos los títulos y nombres que el Padre le ha otorgado. Pero para esto, Él en la tierra tiene que pasar por 4 requisitos que se hablan en Deuteronomio capítulo 17, verso del 15 al 18. La palabra de Dios dice así: ciertamente pondrás por rey al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová lo ha dicho. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentarás para sí en abundancia. Verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Sabe que mientras leí esta lectura encontré 4 requisitos que se pedía, que Dios pidió antes de que empezaran los reyes a comenzar en su principio. Dios dio estas reglas porque Dios ya le había dado a Abraham una promesa, que esa promesa se cumpliría más adelante. Entonces Dios estaba preparando una nación porque de ahí vendría aquel del que se proclama o se dice en Génesis 1, 3:15, que es el que le aplastaría la cabeza a Satanás. Entonces Dios iba a hacer una nación nueva. Entonces Dios ya estaba dando los requisitos para que ese rey cumpliera y fuera el que aplastara la cabeza a Satanás. Encontré el primer requisito del rey del cual Jesús iba a cumplir, que está en el que acabamos de leer ahorita en Deuteronomio capítulo 17, verso 15, y dice la palabra de Dios que el primer requisito era que la elección vendría de Dios. La elección de los reyes de Israel no sería por persona alguna, sino sería de parte de Dios. Tenemos 2 ejemplos y los voy a dar rápidamente, y dice así, primera de Samuel 10:1. La elección fue del primer rey y dice así: tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? De esa manera se denotaba que de ahí venía la elección cuando un profeta ungía a un rey. El segundo ejemplo tengo a David en primera de Samuel capítulo 16 verso 13. Cuando Saúl es depuesto de su lugar por desobediencia, entonces Dios elige a David. Esa es una historia que leemos, o no historia, sino algo verdadero que Dios hizo en ese tiempo de Israel. Y entonces Dios elige al hijo de Isaí, que era número 8, el más pequeño. Y entonces cuando Dios lo elige para que supieran que él era el elegido de Dios, dice que entonces también Samuel toma el aceite para ungirlo, y esto está en Samuel capítulo 16 verso 13, y dice: tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Estamos viendo que todos los reyes de Israel están siguiendo un procedimiento número 1, y el número 1, que es el que Dios le dio a Moisés, era que tenían que ser elegidos de Dios para que se les diera esa autoridad total y gobernaran a todo su potencial. Y así continuamente siguieron las elecciones de los reyes. Ahora, ¿cómo se cumplió en Jesús esa elección? Lo vemos que Isaías lo profetizó en el capítulo 61, verso 1, y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Se profetizó ahí el profeta Isaías y después en Lucas capítulo 4, verso 18 se cumple esta escritura. Cuando él entra en la ciudad de Nazaret, donde él se crió, y después entra a la sinagoga, que es como ahora una iglesia, y le dan el libro donde está escrito lo del profeta Isaías. Y ahí se cumple la escritura de lo que habló el profeta Isaías. Además, otro que narra que verdaderamente Jesús fue el elegido de Dios es cuando Juan lo estaba bautizando. En Mateo capítulo 3 dice la palabra de Dios que Juan lo bautizó y que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Requisito número 1 que Jesús lo cumplió cuando estuvo aquí en la tierra. Requisito número 2 que Jesús cumplió estando aquí en la tierra. Ahí mismo en lo que leímos en Deuteronomio capítulo 17, verso 15 está el segundo requisito que Jesús cumpliría como rey de Israel. Dice que no gobernaría extranjero. Ningún extranjero gobernaría al pueblo de Israel, porque lo mencionamos hace un momento, que el rey que aplastaría la cabeza a Satanás provendría del linaje de Abraham. Entonces, si un rey ajeno al pueblo de Israel gobernaba, entonces ya no se cumplía lo que Dios le dijo a Abraham. Vemos que en Génesis 12:1 y Génesis capítulo 22:17, Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo: te multiplicaré en gran manera a ti y a tu descendencia. Dice, como la arena del mar y las estrellas del cielo. Más tarde, cuando muere Abraham, Dios le confirma esta promesa a su hijo Isaac, y esto está en Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. O sea que la promesa tenía que venir de la nación de Israel. Dios lo había prometido, por tanto, ningún extranjero gobernaría a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo se cumplió en Jesús este proceso? Bueno, la veracidad de su nacimiento como hijo de Abraham lo encontramos en Mateo capítulo 1, verso 1, y vamos a pasar al 17. Y dice así: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación hasta Cristo son 14, que nos da una totalidad de 42 generaciones. Entonces Jesús legalmente era o provenía de la descendencia de Abraham. Aquel que se prometió, ¿verdad? Aquel que de la promesa ahora estaba teniendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es grandioso que nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo hace legal. Nunca lo dijo y ahí se quedó y háganle como sea y a ver, no. Lo habló y ahora se está llevando a cabo en el transcurso de que Cristo Jesús está aquí cumpliendo su tarea de Salvador del mundo. Bien, vamos al tercer requisito. El tercer requisito que Jesús tenía que sobrepasar a un rey es este: tenía que tener una total dependencia en Dios, nunca en un ser humano, porque muchas veces como humanos queremos depender del tío, la tía, el patrón, un familiar, queremos siempre como humanos, eso es lo normal, pero realmente un hijo de Dios nunca dependerá de nadie más. La dependencia total debe de venir en Dios. Entonces el rey Jesús tendría que sobrepasar en este también requisito de depender totalmente en Dios. Prohibido estaba la alianza con otra nación de Israel. El rey de Israel tenía prohibido, de acuerdo al capítulo 16 que leímos en Deuteronomio, estaba prohibido que un rey de Israel tuviera alianza con otra nación. ¿Cuál era el motivo por el cual Dios les prohibió? Era que era una nación exclusiva, era una nación única y era una nación santa.
Por tanto, nada de alianza con ninguna otra nación. El que ellos hicieran una alianza quería decir que era una infidelidad hacia Dios, porque cuando Dios da una orden es mejor que la cumplamos, porque todo lo que la palabra de Dios dice se cumple, por tanto es mejor cumplirla. 2 recomendaciones que se le dieron a los reyes de Israel es: no debería de poseer demasiado oro ni plata. Tampoco debería de tener muchas mujeres, porque desviarían su atención en hacer y guardar la ley. Como que a los varones no les gustó. No deben de haber, aunque sí tenían permiso legal de Dios, porque iba la nación a multiplicarse, pero Dios les dio estas 2 recomendaciones o leyes: que no deberían de hacer mucho dinero en abundancia. ¿Por qué? Porque sabe que entre más muchas veces uno tiene, uno está, el corazón del ser humano es así, no lo podemos negar. Entre más uno tiene, uno quiere más y más y más, hasta que después se desvía el corazón de lo que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. El dinero, y aquí hace mención de que el hombre es muy dado también, ¿verdad?, a querer por allá voltear la mirada de lo que ahora es su propiedad, que es su esposa. Y esas 2 recomendaciones son muy importantes, no solamente para el rey de Israel, sino al pueblo de Dios en general, para todos, hasta hoy día también. Tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas, no solamente estas 2 cosas, ¿verdad?, de poseer más riqueza o de poner la mirada en el varón, ¿verdad?, en más mujeres, sino hay muchas más maneras de que pueden desviar la atención del ser humano, de lo que Dios, o del propósito que Dios tiene para nosotros. Muy bien, ahora, ¿cómo cumplió Jesús este tercer requisito? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Jesús nunca dependió de ningún rey en la tierra. La palabra de Dios dice que nunca dependió de Herodes ni de Pilato, que eran los que tenían el más alto rango o más alto nivel en el tiempo de Jesús. Dice que ni aún estando a punto de morir, quiso congeniarse con ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 19, verso 10 y verso 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías en mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que tú. Ahí bien Cristo, ¿verdad?, hubiera podido ahí como hablarle y como querer ahí hacer amistad. Estaba a punto, hermanos, de morir, y él sabía que ya su vida ya eran horas o quizás un día, o ya era poquito para él él muriera. Entonces él, si hubiera querido congeniarse de algún del rey, pues le hubiera contestado, le hubiera dicho: yo no fui, mira esto, lo otro. Pero dice la palabra de Dios que en ningún momento quiso su amistad con ellos. También a través de los evangelios se dice que nunca, en el libro principalmente de Mateo capítulo 4:9, dice que nunca se sometió a la oferta que le hizo Satanás la tercera vez estando en el desierto. Se recuerda que hubo 3 tentaciones. La primera, la del pan, que hiciera la piedra en pan. El segundo, pues ahí se me va. Que se tirara. Sí, cuando lo lleva al templo, a lo más alto, y dice: tírate. Y dice que Jesús no le hizo caso. Entonces, por tercera vez, dice la palabra de Dios que le ofreció, porque mire, Satanás busca las maneras, va buscando una vez, otra y otra, y entonces él va a mirar en cuál es la que nosotros estamos un poco para caer. Mire lo que dice en Mateo 4:9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesús? Los reinos del mundo y toda su gloria. O sea que casi le tenía, ¿verdad?, así el milagro en las manos. Si me adoras, mira todo lo que te doy y no tienes necesidad de morir.
pero dice la palabra de Dios que él estaba bien cimentado, bien fundamentado, bien firme, como hoy día el Señor nos tiene a nosotros aquí en su casa. Por eso le damos la gloria cada día, porque nuestro Dios cada día que pasa nos fundamenta y nos afirma para llegar al propósito que Él tiene trazado para nosotros. Gloria a Dios. Así es de que esos registros se dan que Jesús nunca se congenió para recibir dinero alguno de algún rey o de alguna persona. Nunca despojó a las personas para enriquecerse a través de los milagros o de lo que Él hacía. Nunca dijo, te voy a cobrar tanto, mira un poquito nomás. Nunca se registra que Jesús cobró por algún milagro o algún bien que le hizo a las personas. Mucho cuidado con el enriquecimiento ilícito que no proviene de Dios. Todo lo que hacemos tiene que venir aprobado por Dios. Nunca por ganancias injustas o deshonestas. Tener mucho cuidado como pueblo de Dios. Lo que sí vemos registrado es que voluntariamente muchos apoyaron en la obra de Dios. Esto está en el libro de Lucas 8, no lo voy a leer porque vamos al otro requisito, pero sí se registra que Dios tocó el corazón de más personas para, ¿verdad? Que el ministerio de Cristo Jesús continuara hacia adelante. Pero entonces estamos viendo que este tercer requisito Jesús lo cumplió como un rey de Israel. Requisito número 4, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 17, versos 18 y 19, que el Señor dio un cuarto requisito a los reyes de Israel que iban a ser de Israel, los reyes. Dice que ellos deberían de escribir la palabra de Dios o la ley cuando estuvieran sentados en el trono, dice el verso 18 de Deuteronomio que leímos, capítulo 17, 18 y 19. Mire también qué requisito Dios le dio a los reyes. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Este cuarto requisito está bien hermoso porque nos sirve a nosotros como un ejemplo de todo lo que Jesús hizo para el fin de dar una legalidad a todos los requisitos que se exigían como rey de Israel. Estamos aquí mirando cómo es que no nada más él iba a ser rey de reyes porque así le plació a Dios, sino que el Señor también lo quiso pasar por un proceso para que se diera una total legalidad. El cuarto requisito es que tenía que escribir y tenía que leer. Y eso también va para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos que, a lo mejor no escribir, pero tenemos que leer la palabra de Dios. El escribir y leer la ley era con el fin de que el rey la viviera. El escribir, el leer, se vive. No sé si ha escuchado usted alguna reflexión que dice, dime qué comes y te diré lo que eres. O sea, no es algo así, pero dice que lo que uno come también lo refleja. Si uno come mucho, ¿qué va a reflejar, hermano? Que come mucho, ¿verdad? Pero si no come uno, pues va a estar uno delgadito. Bueno, eso no es bíblico, pero yo lo he escuchado, ¿verdad? Así que, pues, comes mucho y pues está la persona bien gordita, pero es verdad que come. Entonces, el Señor lo que quería decirle a los reyes de Israel es que al escribir y leer iban a vivir la ley. Ellos deberían de ser el modelo de la nación. Nunca he escuchado que un presidente o un rey dé
leyes y no las lleve a cabo. Si un rey pone leyes y él no las lleva a cumplimiento, ni su gente que gobierna con él, la nación está próxima a no obedecer la ley. La ley era para que el mismo rey fuera el modelo. El rey reflejaría en él mismo la justicia y el derecho. El propósito de la ley, ¿cuál era? Era que el rey, por su alto mando, no fuera tentado a desobedecer la ley y quebrantarla o pasarla por alto. Realmente en un país, el rey o un presidente es el más alto rango en un país y están tentados a querer brincar o sobrepasar las reglas que están ordenadas por estatuto de las naciones. ¿Puede pasar que pase eso? Sí, puede pasar por su alto rango. Entonces Dios quería pasar a los reyes por ese proceso para que no se olvidaran de quién los había puesto. El leer y el escribirla los mantendría bien fundados, bien puestos los pies, decimos nosotros, puestos los pies en la tierra. O sea, queriendo decir, no te salgas de ahí porque hay alguien mayor que tú. Y ese era el propósito de escribir y leer la ley, que estuvieran bien conscientes de quién estaba por encima de ellos. Además, cuando el rey vive la ley, pues la nación vive la ley. La nación va mirando el procedimiento de un rey y de todos los que gobiernan con él, y entonces la nación empieza a caminar de esa manera, a no sobrepasar la ley, porque entonces ahí es verdad donde hay que temer. También el que los reyes dieran atención a la ley traería bendición. ¿Cuál es la bendición que tendrían por vivir la ley? Es que prolongarían su reino y su dinastía seguiría después de ellos. Esa era una promesa de Dios. El guardar los estatutos de Dios, el guardar las leyes de Dios, nos va a llevar a esas bendiciones, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras descendencias que vengan después de nosotros. Eso es muy importante para nosotros como cristianos, el guardar la ley, porque eso va a beneficiar a nuestras futuras generaciones. Ahora también vemos que todos los reyes de la tierra, a través de los procesos, muchos fallaron. Muchos trataron de hacer lo mejor por guardar la ley, no pudieron. De los que más se acercaron, que he leído yo, es Salomón, falló, David falló, y muchos más fallaron, se estuvieron cerca, pero aún fallaron. Ahora, ¿cómo superaría Cristo a todos estos reyes que pasaron de Israel? Bien, Jesús sobrepasó a todos los reyes de Israel cuando hizo de la ley su delicia. A los reyes muy posiblemente les falló el estar escribiendo, leyendo, atesorando la palabra de Dios. Muchos de ellos, las mujeres los desviaron. Tenemos el caso de Salomón. Dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, pero al final las mujeres lo desviaron. Muchos, por riqueza alguna, se aliaron con otras naciones y cayeron de su trono por haber seguido ese paso de desobedecer a Dios en hacer alianza a otra nación. Ahora, mire el verso 10 del capítulo 40, el 40 de Salmos, Salmos 40, verso 8, dice, ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El verso 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. La ley estuvo en el corazón de Jesús en todo tiempo, aún antes de venir. Dice su palabra que Él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué nos quiere dar a entender esto a nosotros como pueblo de Dios? Que la ley tiene que estar bien impregnada.
lo más que podamos leer la palabra de Dios. Muchas veces, pues por una situación o por otra, no la leemos. Pero el consejo de la palabra de Dios es diario. En el versículo 9, mire lo que dice de Deuteronomio, capítulo 17, verso 19. Y lo tendrás consigo y leerás en él todos, ¿qué? Los días. Todavía no está ahí. Ajá. No dice cada semana, cada que te dé la gana, cada un mes, no. Dice, y lo tendrás consigo y leerás en él todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Era una ley perpetua para todos los reyes. Y no solamente para los reyes, sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, el consejo es para todos, aún los de este tiempo. Bien, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estos 4 requisitos Jesús los cumplió a una totalidad. Por cuanto nosotros declaramos a una sola voz que Él es el único Rey verdadero, Él es el único Dios que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Lucas, Mateo y Juan narran el cumplimiento de la muerte de Jesús cuando dijo, consumado es. Con su muerte Jesús cumplió todos los requisitos de la ley y se hace merecedor de todos los títulos habidos y por haber. En su muerte Jesús es totalmente legal todos sus títulos y nombres que Dios le delegó. Algo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Colosenses 2:15, ya estamos por terminar, solo voy a leer 2 versículos más, 3. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Colosenses 2:15. Dice que cuando Cristo murió, anuló, ¿verdad?, toda la acta que nos hacía o que nos apuntaba que éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió, dice que puso todo lo que era contrario a nosotros en la cruz del Calvario. Lo clavó, dijo, no más pecado tienen mis hijos. Todos sus pecados están clavados en la cruz. Pero dijo algo muy importante también en el verso 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente sobrepasó a todos los reyes de la tierra, sino también a toda hueste, a toda potestad que tenía Satanás, que él tenía el control de todas esas potestades y todo principado. En la muerte Jesús se las arrebató. Todo, por tanto, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Hechos 5:31, mire lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo que tener el Espíritu de Dios, pero fuerte en su vida. Dice la Biblia que mientras los principales sacerdotes estaban enfrente de Pedro, dice que él los acusó, los responsabilizó de la muerte de Jesús y les dijo, a este, o sea, de Jesús hablando, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Aunque lo mataron, les dijo, a ese que ustedes mataron, a ese que ustedes dijeron que se diera muerte, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador de Israel. También dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Ahorita en este tiempo, Jesús está en sujeción de todo. Tiene el más alto rango en los cielos, en la tierra. Pero aquí dice una cosa bien importante en 1 Corintios 27, que ahí se exceptúa, o sea,
Dios no puede estar en sujeción de nadie, el Padre, pero sí el Padre le sujetó todas las cosas a Cristo Jesús. Ahorita todo está en sujeción de Cristo Jesús. Todo lo que está en la tierra, toda potestad, todo imperio del maligno está en sujeción de Cristo Jesús. Y por último, vamos a leer todos juntos. Me gustaría que se pusiera de pie, por favor, sobre sus pies. Y vamos a leer todos juntos 1 de Timoteo 1:17, que dice así. Me gustaría que todos, ¿lo podemos decir todos? Amén, amén. Dice así, 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay nadie más, solo nuestro Rey. Toda la gloria a nuestro Dios, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así, hermanos, concluimos. Esta es una enseñanza de por qué le llamamos Rey de Reyes, porque sobrepasó a todos los reyes terrenales y a las huestes de maldad las sujetó a su dominio. Así es de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que a través, Señor, de meditar y leer tu palabra, nos damos cuenta, Señor, de lo que es de beneficio para nuestras vidas. Señor, nos damos cuenta, Padre, que tú ya venciste, que sentado estás en tu trono gobernando con poder y majestad. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos has dado la victoria juntamente con tu Hijo Jesucristo. Ya no debemos, Señor, ninguna deuda, porque las deudas fueron saldadas en la cruz del Calvario. Señor, ahora nos has hecho merecedores de tu gloria, de estar cerca de ti. El Rey de Reyes nos acercó a ti. Cuando Él mismo cumplió la ley, fue nuestro modelo. Y ahora como iglesia, Señor, nos ha acercado a ti. Muchas gracias, Señor, porque ya no hay temor en acercarnos a ti. Porque ahora, Padre, podemos acercarnos a ti confiadamente hasta el trono de tu gloria. En ti hay perdón, en ti hay salvación, en ti hay vida eterna, Señor. Por tanto, Señor, nosotros nos hacemos, Señor Dios Todopoderoso, o más bien, Señor, nos hacemos nosotros obedientes a tu voz para alcanzar, Señor, todas esas bendiciones que tú ya tienes planeados para nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, porque tú ya nos has elegido, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti y también, Señor, a guardar tu ley y atesorarla, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, a cada uno de mis hermanos que está presente y a aquellos que nos ven en las redes sociales, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, cada día los guíe, les dé las fuerzas para que continúen hacia adelante, bendito Dios. Que el poder de tu Santo Espíritu los arrope, Señor Santo, y que sean cada día más, Señor, investidos del poder de tu Espíritu Santo para llevar a cabo lo que tú ya has dicho de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maestro, Salvador, amante, eres dador, tu nombre grande.